Ahora nos dedicamos a hablar algo más de la bioquímica de los ácidos grasos esenciales, aquello que hemos llamado también vitamina F, que es necesario comer porque muchos de ellos no sintetizamos en el organismo. De tal suerte que también hablaremos de prostaglandinas, leucotrienos y lipoxinas. Algo que es muy conocido para ustedes, el tema de las inflamaciones, el tema relacionado con lo que aprendieron, que cuando hay inflamación, tienen esas expresiones clínicas y que las detectan. Calor, dolor, rubor y tumor. Bien, todo aquello tiene relación con prostaglandinas, con leucotrienos, lipoxinas y muchos otros componentes más que los vamos a ir estudiando en la medida que vayamos exponiendo más clases en bioquímica. Ahora nos dedicaremos al tema relacionado con los prostanoides. Además, con el tiempo, cuando ya salen en defensa de la inflamación, el sistema de neutrófilos, basófilos, eosinófilos, etc., entonces también existe una resolución donde muchas prostaglandinas también van a resultar en la resolución de las inflamaciones. A veces sin hacer nada, como muchas veces han experimentado, tienen golpes, tienen problemas de traumas, pero con el tiempo se resuelven. Y miren, la resolución está con base a estas transformaciones de los ácidos grasos esenciales. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es, imaginando, esta es nuestra estructura de las membranas de las células. Lo primero que ocurre es el efecto de esta fosfolipasa A2. ¿Qué significa eso? Como ejemplo, significa que va a trabajar sobre el fosfolípido más frecuente de las membranas. Este es el ejemplo de la lecitina, como uno de los más representativos. La fosfolipasa A2, que significa que va a trabajar sobre el carbono número 2 de la lecitina. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fosfolipasa va a hidrolizar al ácido graso. Imagínense que aquí puede ser cualquier ácido graso. Puede ser el ácido araquidónico o linolénico. O linoleico. Cualquiera de esos ácidos grasos existe a ese nivel. En algunos fosfolípidos también van a encontrar uno que no es esencial, como es el ácido oleico. Pero esos son los más importantes, como son los ácidos grasos insaturados.
de tal suerte que va a resultar esta molécula en un componente que ahora se va a llamar lisolecitina. Menos esto. Es interesante, pero no se le daba mucha importancia a la lisolecitina, pero a medida que las investigaciones van avanzando, la lisolecitina resulta ser un segundo mensajero. Esto quiere decir que va a actuar sobre importantes activaciones de proteínquinasas. Las inflamaciones ocurren cada vez que hay temas relacionados con apoptosis, el recambio normal de las células, pero también, de acuerdo a la primera imagen que he mostrado, problemas de inflamaciones. Cuando ocurre esto, se inflaman las membranas, entonces ahí es donde se expresa la fosfolipasa A2 y libera el fosfolípido para dejar libre a cualquiera de estos ácidos grasos insaturados. De modo que es muy importante esta enzima, porque lo que va a ocurrir es que existen muchas personas que tienen diferente actividad de fosfolipasa A2. Y a esto, cuando hablamos de inflamaciones, tumores y aquello que es dolor, rubor, tumor, todo aquello que hemos hablado en las inflamaciones, las personas las sienten de diferente manera. Pensemos en dolor. Es importante la transformación de los ácidos grasos insaturados y su contribución al dolor. No todos sienten el mismo dolor. Hay personas que aguantan muy bien el dolor y hay otras personas que solo de mirarlas ya les está doliendo algo. Entonces, el espectro de dolor y de reacción inflamatoria es muy diferente de un organismo a otro. Ustedes como médicos tienen que evaluar a su paciente quiénes son o cuáles son las personas que van a responder más o menos al tema del dolor. Y ese es casi el pan nuestro de cada día en medicina, porque van a tener que solucionar esos dolores de acuerdo a las explicaciones que haré más adelante. ¿Por qué somos tan diferentes? Somos diferentes porque también tenemos diferente actividad de la fosfolipasa A2. No es lo mismo, por ejemplo, un dolor cuando se ha liberado 20 ácidos araquidónicos o cuando se han liberado 30 o 40 o 50. Miren, la gama de gente que tiene dolor es absolutamente diferente. La forma de inflamarse bajo el mismo estímulo también es diferente. Unas personas resuelven su inflamación más rápido y otras más lentamente. Aquí les muestro un cuadro donde van a ver ustedes toda la familia de esto que es la fosfolipasa A2. Aquí veremos esto que está en inglés, fosfolipasa A2. Y miren la cantidad de fosfolipasa que tenemos en diferentes órganos. Miren ustedes, péptido A. Además, el cromosoma que
induce o estimula la síntesis de la fosfolipasa. Miren la cantidad diferente de la participación de los cromosomas y además del locus de síntesis de todos aquellos. Además, junto a esto, miren, existen personas que van a tener problemas genéticos, alteraciones de estos cromosomas o de los locus con esta clase de actividades de fosfolipasa, y muchos van a tener problemas, si es del sistema nervioso, neurodegeneraciones especiales. Ya se puede imaginar entonces las inflamaciones a nivel de pericardio, problema de piel, problema de articulaciones, en los reumáticos y en cualquier tipo de inflamaciones. Las respuestas son muy diferentes. Labor importante, labor de reconocimiento del médico. Aquí tenemos otros que, por ejemplo, trabajan en temas de inflamación intestinal. Un mismo estímulo, ya sea por bacterias, por parásitos, van a responder en forma muy diferente cada vez que estemos hablando de la actividad de la fosfolipasa. Bien, nos habíamos quedado en la liberación de un ácido graso. En este caso, el ácido araquidónico. Dijimos que tiene 20 carbonos y además tiene 4 enlaces, ¿verdad? Muy bien. Aquí también debo mencionarles a ustedes que hasta este momento hemos estado numerando los ácidos grasos a partir de la función. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el carbono 20. Sucede que en esta última temporada, después de haber estudiado todo aquello, es muy frecuente en diferentes medios del mundo promocionar los famosos ácidos omega. Les dicen omega 3, omega 5, omega 6, omega 9, omega 12, y hay una competencia de omegas. Entonces, inclusive han fabricado y han indicado de que estos omegas son antiinflamatorios. Veremos si eso es cierto o no es cierto a medida que vayamos explicando más. ¿Qué es omega? Esta es una numeración de lo mismo, pero al revés. Entonces, esta función, la función metilo, es la función omega. El metilo también es una función. Esta es la función carboxilo. Entonces, este es el omega número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces se dice allí que este ácido graso comienza con el omega 6 y pueden seguir identificando a los que van a seguir. Este es el 6, 7, 8, 9. Entonces dirán allí omega 6, omega 9, y así van a ir numerando las dobles ligaduras. Eso es aparte. Ahora, una vez que existe el ácido araquidónico libre, ahora trabaja una dioxigenasa. Colocando estos dos oxígenos al ácido araquidónico. Este sigue siendo el ácido araquidónico, que para fines académicos lo único que ha ocurrido es que se ha doblado y se representa de esta manera. Cuando están los ácidos así, en la forma en que estoy escribiendo, se llaman ácidos grasos cis, que significa que están doblados hacia el mismo lugar. Si estuvieran volcados a otro lugar, se llaman trans. Muy bien. Este ácido araquidónico entonces se dobla en el carbono 10, para que sean 10 arriba, 10 abajo. Carbono 10, con sus 4 ligaduras. Como estamos hablando de ácidos grasos que se llaman eicosanoides, que significa que tiene 20
carbonos. Este es un eicosanoide de 20 carbonos y cuando decimos que tiene 4 ligaduras, decimos tetra. Tetraeicosanoides. Bien, sigue trabajando la dioxigenasa, esta vez en el carbono número 15. Otra dioxigenasa que sigue oxidando al ácido araquidónico y finalmente esta molécula va a resultar por reducción. Aquí existe una reductasa que utiliza esta molécula que dijimos alguna vez es el glutatión. El glutatión reducido se vuelve oxidado y ahora ya tenemos aquí un carbono con un oxidrilo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos hablando ahora de una forma de ciclización en esta parte de la molécula, porque este es un ciclo, ¿sí? Es un ciclo pentano. Estamos hablando entonces ahora de que esta enzima tiene también un nombre, se llama la ciclooxigenasa, que más adelante vamos a reconocer nada más así como COX. Y de estas hay varias. Estudiaremos después que hay COX-1, COX-2 y tenemos otra que también se llama la COX-3, que todavía no está en algunos libros de bioquímica, pero ahora ya los estamos estudiando. Muy bien, esta prostaglandina ahora se llama así prostaglandina E, y aquí tienes E2. ¿Qué significa 2? Que tiene ahí 2 dobles ligaduras. Por eso se le conoce el número 2. Veremos más adelante otro tipo de prostaglandinas, un show de prostaglandinas que les voy a mostrar a continuación. Ahora, resulta que también hemos hablado del ácido linoleico y también hemos hablado del linolénico. Entonces, estos ácidos ya dijimos que consumimos con la dieta, pero también dijimos que tenemos estos ácidos endógenos ya, porque son parte ahora de las membranas celulares. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre? El ácido linoleico puede transformarse en linolénico, nada más porque existe una desaturación. Este tiene 2 dobles ligaduras y ahora este tiene 3 dobles ligaduras, el linolénico. Más todavía, este ácido puede transformarse ahora otra vez mencionando al ácido araquidónico, por un lado, y por otro lado a este bis-homo gamma linolénico. Seguimos hablando ahora de un ácido eicosa trienoico, y este sería eicosa tetraenoico. Miren cómo se van combinando los ácidos grasos insaturados. Por un lado, como terminé en la anterior diapositivas, aquí se ha formado un ácido, una prostaglandina PG, prostaglandina E2, y tiene esas 2 dobles ligaduras. Pero por otro lado, cuando proviene de este trienoico, solamente hay una ligadura y por eso se llama ahí prostaglandina E1. Entonces ya estamos formando una familia de prostaglandinas a través del metabolismo de los ácidos grasos insaturados. Estas prostaglandinas, más adelante veremos, se comportan como hormonas.
porque tienen receptores y trabajan de esa forma. Aquí les muestro un show de prostaglandinas, estas que dijimos prostaglandina 1 porque tiene una sola doble ligadura. Pero a partir de la 1, cuando se desatura, porque aquí estamos hablando de una desaturasa, entonces se forman estas prostaglandinas que tienen dos dobles ligaduras. Entonces decimos las prostaglandinas E2. Además, vemos algunas diferencias. Miren, cuando está hacia arriba un keto y aquí un oxidrilo enol. Después van cambiando las situaciones y tenemos diferentes clases de prostaglandinas con diferentes funciones. Es muy interesante estudiar las prostaglandinas de acuerdo a los lugares donde trabajan las prostaglandinas. Estas prostaglandinas les anticipé que trabajan como si fueran hormonas locales, ¿sí? Se producen en hígado y solamente en hígado y trabajan como hormonas locales porque en el hígado tienen ahí sus receptores. ¿Qué clase de receptores? Aquellos que dijimos de esta manera, en forma de serpentina y que trabajan a través de las proteínas G. Y las proteínas G trabajan con proteínquinasas y aquellas van a ir hasta el estímulo del DNA, pero en forma local o en forma paracrina. ¿Qué significa eso de paracrina? Significa que pueden trabajar un poco más allí del lugar donde se han generado. Eso de más allí significa que puede trabajar sobre otras células que están alrededor de las células donde se han producido estas hormonas. Ya podemos decir solamente hormonas a las prostaglandinas. Hasta aquí tenemos la participación de las prostaglandinas de estas ciclooxigenasas. Entonces, ahí les muestro un cuadro donde no les voy a explicar todo, porque nada más aquí es una especie de trabajo respuesta inflamatoria, que produce vasodilatación, aumento de permeabilidad para el paso de los leucocitos, paso de neutrófilos, de basófilos, de monocitos que se van a transformar en macrófagos. Además significa también que trabaja con las plaquetas. También tenemos las prostaglandinas del sistema nervioso, transmisión del dolor a través de terminaciones nerviosas. Tenemos, miren, en estómago, prostaglandinas especiales de estómago, que trabajan sobre la secreción de estómago. A veces estimulan y hay otros que inhiben. Sobre el sistema de reproducción a nivel de ovarios, a nivel de espermatozoides. Luego tenemos, miren, regulación de la temperatura. Tema de trabajo sobre los riñones, un efecto diurético, elimina sodio y agua porque produce vasodilatación de los vasos sanguíneos de médula renal. Antagonista de todas estas otras hormonas. En pulmones, miren, es interesante, pero muchas de estas prostaglandinas que trabajando a nivel local, luego van por la sangre y se van a desactivar, se van a metabolizar y se van a inactivar a nivel de los pulmones. Así pueden hablar de tiroides, podemos hablar de prostaglandinas en lóbulo temporal, en lóbulo frontal, etcétera, etcétera. Muchas funciones. Además les dije que trabajábamos o trabajan con receptores. Estos receptores ya son conocidos de ustedes, no voy a repetir, ahí tienen el nombre de los receptores y los efectos que causa, así como dijimos, en tracto gastrointestinal, en el estómago, temas de vasodilatación, en fin,
todo lo que ya han visto en la lista, aquella, y aquí el AMP cíclico, que al fin de cuentas es el que va a gobernar la expresión del DNA y del metabolismo de cada una de las células. De tal suerte que prostaglandinas son componentes químicos muy importantes en nuestro organismo y en cada una de las funciones del organismo. Aquí tienen el resumen. El resumen, por ejemplo, dice ácido linoleico. El ácido linoleico, que tiene 3 dobles ligaduras, y es uno que proviene de la dieta. Pero también vamos a decir que es endógeno. Por un lado, el ácido linoleico, porque tiene 3 dobles enlaces, decimos eicosa trienoico. Por otro lado, lo mismo, aquí decimos dieta, o cuando existen inflamaciones o recambio de células, tenemos el ácido alfa-linoleico. Este componente va a producir el resultado de 4 dobles ligaduras, por eso se llama eicosa tetraenoico. Este eicosa tetraenoico puede aumentar en un doble enlace más y decimos eicosa pentaenoico, que es aquel que se consume también con la dieta, especialmente con aceite de pescados. Por otro lado, el eicosa trienoico puede tener la participación de 2 clases de enzimas, aquellas que les dije que son las COX, ¿sí? Las ciclooxigenasas, por un lado, y esta otra, el ciclo de las lipoxigenasas. Como tienen estas, el momento en que se vuelve un ciclo, una sola ligadura, pertenece al grupo 1. Lipoxigenasas veremos después, pero tenemos ahí leucotrienos A3 y todos estos que veremos en su momento. Luego, ahora, nuevamente tenemos el ácido araquidónico. Tiene 4 dobles ligaduras y entonces se llama eicosa tetraenoico. El ácido araquidónico puede provenir entonces también de la dieta, ¿sí? Dieta, y también puede provenir de la apoptosis, del recambio de las células, y lo mismo, van a ser sometidas al efecto de las ciclooxigenasas o de las lipooxigenasas, y vamos a tener todos esos nombres. Lipoxigenasas produciendo leucotrienos de la categoría 4, estos, y del grupo 2 porque cada uno tiene 2 dobles ligaduras. Por otro lado, aquí tenemos el grupo 3, lo mismo, COX-1, COX-2, COX-3, y tenemos las lipoxigenasas y tenemos allí este tipo de clasificación de todos estos componentes. Esta es una visión general, panorámica de todo lo que ocurre con la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos y lipoxinas. Cuando hablamos de dieta, entonces, desde el punto de vista de nutrición, tanto médicos como nutricionistas o personas que se dedican a este tipo de actividad, pero científicamente. Aquí les pongo algo muy interesante en este cuadro, donde tenemos de fuente animal, ácidos grasos, y de fuente vegetal. Aquí tenemos algo muy interesante que hablar. Cuando decimos ácidos saturados, no voy a tocar el tema porque eso ya es muy común en todo esto, sino los insaturados, que son nuestra vitamina F. ¿Cuáles son los que tienen la mayor cantidad
de ácidos grasos insaturados convenientes para nuestra dieta. De todos estos, miren, escogemos al ácido linoleico y aquí otros que dice linolénico y araquidónico. Vemos en las plantas cuál es el mejor aceite del mundo. No hay forma de perderse. Miren, la soya es la que tiene la mayor cantidad de ácidos grasos esenciales junto con el aceite de algodón. ¿Sí? Y aquí también se suma el aceite de girasol. Esos tres aceites se pueden combinar y tengan la seguridad que van a tener la mayor cantidad de ácidos grasos esenciales. Muchas veces han escuchado, y en el mundo, y porque como estos videos salen al mundo, les voy a decepcionar respecto al aceite de oliva. Miren, el aceite de oliva, respecto a la cantidad de ácidos grasos esenciales que tiene el algodón, el aceite de girasol y la soya, es pues de lejos, podemos decir, un ácido graso ordinario, vamos a decir, respecto a la composición de ácidos grasos insaturados. ¿Sí? Lo que más tiene es ácido oleico, pero este es un ácido que se puede sintetizar también en el organismo. Por lo tanto, aquel tan promocionado aceite de oliva pueden considerar como un condimento por el olor y el sabor que les dan a los alimentos. Luego aquí también puedo decepcionarles de algún modo cuando dicen aceite de coco. Miren ustedes el aceite de coco. El aceite de coco no tiene mucha cantidad, no tiene nada, apenas tiene trazas de ácidos grasos esenciales. Lo que más tiene el aceite de coco son ácidos grasos saturados, ¿sí? Y muchas veces los que no entienden de este tema, los que no son nutricionistas, los que bien especializados, porque hay muchos habladores, dicen leche de coco. ¿Saben qué es eso? Nada más es el coco disuelto en agua, y porque tiene color, entonces le están dando la categoría de leche. Así como hablan de la leche de almendras. ¿Qué es la leche de almendras? Es solamente almendra molida, puesta en agua, y porque tiene un color blanco, entonces le dicen leche de almendras y le dan espectacularidades muy grandes en temas de nutrición. Pero ustedes ahora ya tienen la base muy importante para poder ser profesionales de alto nivel en este tema. El ácido araquidónico, nuevamente, miren, este es como un repaso de todo lo que estamos hablando. Ácido araquidónico, nuevamente, la ciclooxigenasa. Ahí tenemos las ciclooxigenasas que les dije así, COX-1, COX-2 y COX-3. ¿Sí? Es interesante, pero esta ciclooxigenasa tiene dos subunidades y estas trabajan como si fuera un túnel. Resulta que el ácido araquidónico entra así por el túnel para que trabajen estas ciclooxigenasas nuevamente con el citocromo P450 específico de todo esto. Estas ciclooxigenasas pues trabajan con, miren, el número 2 con cromosoma 1, el otro con el cromosoma 9. Entonces, diferente expresión genética, y a eso se debe que muchas personas van a sentir en tema de dolor, más dolor, menos dolor, de acuerdo a la actividad de estas enzimas. Tenemos ahí ahora una enzima que tiene dos clases de función, de ciclooxigenasa y de peroxidasa. Entonces las dos funciones se van a juntar ahí cuando vayan a producir, miren, los preliminares de la ciclación en el carbono 10 y este ciclopentano. Luego tenemos la prostaglandina más importante, sobre la cual se van a formar otra clase de componentes, que es la prostaglandina H2.
Muy bien. La prostaglandina H podemos decir ahora, ¿sí? Va a dar por un lado, miren, tromboxano. Trabaja esta enzima, la sintasa del tromboxano, aquella que va a formar trombos en los vasos sanguíneos. Y luego tenemos la prostaciclina. Muy bien. Y el resto tenemos isomerasas para las prostaglandinas E con dos dobles enlaces y las otras F con diferente característica de representación keto, ol, 2-ol. Y aquí ol y keto aquí abajo, que son las prostaglandinas D. Aquí en este momento es importante explicarles algo interesante, y es que cada vez que existe un rompimiento de vasos sanguíneos, ocurre que inmediatamente para solucionar ese problema, entonces aquí se forman trombos. Esa es la el tromboxano. El tromboxano, entonces, van a representar como una TX. Tromboxano A2 forma el trombo para que no exista más hemorragia. Pero ocurre que esto no puede ser eterno, no puede ser por mucho tiempo, dura en término de vida media 2 minutos. Máximo podría ser 4 minutos para privar el movimiento de la sangre y la oxigenación de los tejidos. Es muy efímero, pero existe la contraparte. La contraparte es a través de las prostaciclinas. Las prostaciclinas se sintetizan en el endotelio, tromboxanos en las plaquetas. ¿Sí? Las prostaciclinas ahora son dilatadoras. Estas son vasoconstrictoras. Para recuperar la lesión que se ha formado es necesario que no hayan trombos. Para que no hayan trombos y otra vez volver a restituir la circulación de la sangre, las prostaciclinas son dilatadoras y entonces también tienen un tiempo de vida muy cortito, vida media 2 minutos. Miren, ahí existe eso de esa manera. De tal suerte que las prostaglandinas, a través de tromboxanos y prostaciclina, trabajan muchísimo en esta clase de reacciones. Algo también muy interesante, cuando hablamos de dolor, el dolor se transmite cuando se forman las prostaglandinas, ¿sí? También leucotrienos. Ese dolor ahora va a ser de intensidad diferente de acuerdo a las personas y de acuerdo a la genética de las personas. Y es importante decirles que sobre esta enzima trabajan muchos medicamentos. Uno de ellos, el más popular, la aspirina. Trabaja la aspirina inhibiendo a las COX, a la 1 y a la 2, para calmar el dolor. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es inhibición de COX, y cuando se inhibe COX ya no se producen este tipo de prostaglandinas, y cuando no se producen estas prostaglandinas, entonces el dolor va a disminuir. Muy utilizado. Otro componente muy utilizado es este otro, que es el paracetamol. O el acetaminofén. Que es esa molécula. Entonces, también muy popular para tener este tipo de efecto antiálgico, antidolor. También dije que las prostaglandinas y todos estos componentes significaban que producían tema inflamatorio. Y la parte antiinflamatorio
tienen estos componentes que los muestro a este nivel. Entonces miren, estas moléculas son interesantes. Esta corresponde al ibuprofeno. ¿Sí? El ibuprofeno también muy utilizado en esta época también. Todos ellos por su efecto para calmar el dolor y para producir antiinflamación. Tenemos así otros componentes. Aquí, por ejemplo, este de aquí, que también es muy utilizado, diclofenaco. Este otro, indometacina. O sea, la cantidad de drogas que tenemos para producir disminución de prostaglandinas a través de la inhibición de las ciclooxigenasas es bastante grande. Y ahí tenemos una competencia impresionante en la farmacología para esta clase de respuestas. Bien, hablemos ahora de estos componentes, los leucotrienos. Los leucotrienos, como su nombre indica, leuco, se descubrieron primero en los glóbulos blancos. Cuando hay inflamación, hay liberación de leucotrienos a partir de glóbulos blancos, primero de neutrófilos, y poco a poco tiene una relación interesante con los basófilos, con las células cebadas, con los macrófagos y leucotrienos que son potentes inflamatorios. Miren, potentes inflamatorios los leucotrienos y tienen mucha relación con los temas alérgicos, con alergias, con el asma. Cuando se habla de alergia a los alimentos, también muchas personas tienen alergia a alimentos o a cualquier otro tipo de cosas por el sistema gastrointestinal y entonces son productoras de leucotrienos. Son personas bastante difíciles, hay que regular muchísimo el tratamiento y muchas veces tienen que llegar a especialistas en gastroenterología, pero que estén bien informados de qué medicamentos van a utilizar para trabajar inhibiendo a los leucotrienos. Bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? Esta es la vía de las lipoxigenasas. Anteriormente hemos hablado de las ciclooxigenasas. Aquí no tenemos ciclos, miren. Son estructuras abiertas, pero también son de tipo globular. ¿Con qué comienza? Con el ácido araquidónico. Y trabajan, miren, en diferentes lugares de hidroxilación. Dice 12 hidroxilasa y se ha colocado aquí 12 hidroxilasa. También dioxigenasas nuevamente y nuevamente el citocromo P450. Si no es por esta vía, va a trabajar con 15 lipoxigenasa y tenemos esa serie de componentes. Por otro lado, tenemos la 5 lipoxigenasa. Y esto se llama el ácido hidroperóxido, eicosa tetraenoico, ¿sí? Y cuando ha cambiado este hidroperóxido solamente a un oxidrilo, se llama hidroxieicosa tetraenoico. Luego, miren, a partir de todo esto empiezan los leucotrienos. Aquí tenemos A4, B4, leucotrieno C4, D4 y E4. ¿Por qué? Porque tienen 4 dobles ligaduras. Estos son los más inflamatorios. Ahora, cuando hablamos de lipoxinas, ya por esta otra vía, estos son los temas antiinflamatorios. Miren, prostaglandinas que son inflamatorias, pero también hay algunas que no lo son. Existen leucotrienos que son inflamatorios y las lipoxinas que no lo son.
de tal suerte que tenemos un arsenal muy importante cuando se producen inflamaciones y cuando éstas se resuelven. Y ahí tenemos una lista de varios componentes relacionados con aquello que dije, B4, C4, D4 y la E4 también. Lo que debo destacar aquí de todo esto que hemos hablado hasta este momento es esta parte donde dice 1000 veces más potentes que la histamina. Hasta ahora han estado estudiando de que el calor, dolor, rubor, tumor de las inflamaciones tiene que ver mucho la histamina para la vasodilatación. Pero ahora que estamos viendo algo diferente porque la histamina se quedó chiquita frente a los leucotrienos que son 1000 veces más inflamatorios. Aumentan la secreción de moco en el estómago, ¿sí? Que tiene un aumento de la permeabilidad vascular para que salgan los elementos blancos. Y obviamente, como hemos comenzado la lección, dijimos que hay un aumento de la fosfolipasa A2. Muy bien. Un resumen interesante es este esquema donde vamos a ver a los eicosanoides, mire, proinflamatorios, todo lo que ya hemos hablado, leucotrienos. Entonces tenemos algunas prostaglandinas y leucotrienos que van a producir este infiltrado. Cuando se ve en anatomía patológica un problema inflamatorio, tenemos gran inflamación primero de neutrófilos. Y en la medida en que se cronifica o avanza la inflamación, también vamos a tener macrófagos, vamos a tener otros leucocitos. Y a veces dura minutos hasta horas. Y luego tenemos a las lipoxinas que les dije que son antiinflamatorias, y de estas lipoxinas tenemos aquellas que nos protegen o que resuelven el problema. Estas se llaman protectinas, miren, de la serie D. Las otras que van a resolver el problema, resolvinas, y otras que se llaman las medicinas. También pueden decir marecinas, las dos pueden servir hasta este momento, pero esto nos está indicando que existe una nueva forma de medicina que va a utilizar medicamentos que van a inhibir esta parte y van a estimular esta otra parte para hacer de las inflamaciones, infecciones y tratamientos algo más llevadero para el paciente.